Efesios capítulo 4, verso 31, dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Lo más curioso de este pasaje es que la palabra de Dios nos enseña o quiere que perdonemos de la misma manera que Dios perdona. Y ya es un gran tema. Ya es un gran tema porque hay una diferencia tremenda entre el perdón del hombre y el perdón de Dios. El perdón del hombre no olvida. Es más, en este mundo, se ve en la televisión siempre, prohibido olvidar, nunca olvidar, no olvidar. Cuando sucedió algo que lastimó a alguien y ese dice, prohibido olvidar, nunca olvidar, significa que tampoco va a perdonar. Porque justamente las consecuencias de la falta de perdón es que nunca se va a olvidar de la ofensa que uno hizo, y eso se muestra en este mundo, nunca olvidar se muestra como un acto de justicia, cuando en realidad el acto de justicia es perdonar y olvidar. Al revés. Al revés. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. El mundo, los hijos de Dios no, nosotros no. Nosotros estamos bajo la potestad de Cristo, Él es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Y para que la iglesia esté preparada, como que me decía el Señor, tenemos que entender esto. Si mediante un concepto podemos ver la tremenda diferencia entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de Dios y las criaturas de Dios, ¿cuántos otros conceptos similares a eso o peores habrá que gobiernan la vida de las personas y le desagrada tremendamente a Dios? Nunca olvidar, no olvidar, como si fuera un acto de justicia, cuando en realidad el verdadero acto de justicia es perdonar y olvidar. Al revés, ni siquiera parecido. ¿Cuántos otros conceptos similares o peores pueden estar gobernando el pensamiento de las personas? Si gobierna el pensamiento nuestro, como me dijo el Señor, la iglesia no está preparada. No está preparada. Si esos argumentos opuestos y contrarios a la gloriosa verdad de Dios gobiernan nuestros pensamientos, no estamos preparados. Entonces tenemos que trabajar. Bienvenido entonces a esta palabra, que nos ayuda a poder trabajar en esto. Decíamos el otro día, el verso 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le den lugar al diablo, si eso es lo que quiere, el lugar. Cuando el enojo persiste, decíamos que en realidad nos enojamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos enojamos porque no nos despertamos a la hora que no teníamos que despertar, nos enojamos porque abrimos el agua y no hay agua caliente, ¿qué pasó? ¿Quién apagó el termo? Nos enojamos por un montón de cosas, pero nos enojamos de cosas que después se nos pasan, nos olvidamos a los minutos. Acá dice, no se ponga el sol. El problema es cuando el enojo persiste. Y el que nos quiere dañar, que se encuentra en aprieto, si el sol se pone sobre nuestro enojo, nosotros le damos lugar, y lo que necesita él es lugar. Significa que no tiene. Volvemos, el mundo entero está bajo el maligno, con nosotros solamente que le demos lugar. Y esta es una de las maneras de darle lugar. Y vimos el ejemplo del rey David, el dulce cantor de Israel, el profeta del Señor, el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero hombre al fin, no era hijo de Dios. El más grande en el Antiguo Testamento es más pequeño que el pequeño en el Nuevo Testamento, que se comporta como un carnal, porque no es un hijo de Dios. Un hombre de fe, no un hijo de Dios, un hombre de fe, con altibajos, con éxitos y fracasos, con alegrías y tremendas tribulaciones, como cualquiera de nosotros. Ya en el final, en su lecho de muerte, no se podía levantar, y lo llama a su hijo Salomón para que tome venganza. O sea, tremendamente curioso del rey David, un tremendo varón de Dios, esa actitud. No permitas que
desciendan al Seol las canas del general Joab sin dolor. Y no te olvides de la maldición con la cual me maldijo Simei. No permitas que sus canas desciendan al Seol sin sangre. Tremendo. Qué bendición. Se está por morir, no se puede ni levantar. El gran rey de Israel, en esos que forman parte de los errores de David como ser humano, porque era un ser humano y los tenía, y si nosotros nos miramos como seres humanos, estamos llenos de errores iguales o peores. Nuestra perfección está en la fe y en la obra que Dios hace en nosotros, no en nosotros. Pero, tremendo. ¿Qué bendición es lo que le transmite al Hijo? Llena las manos del Hijo con sangre. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra de Dios. Pero se ve que se pusieron muchos soles sobre el enojo de este. Porque habían pasado muchos años de lo que hizo Joab, el general del ejército, y de la maldición de Simei. Muchos años. O sea que se pusieron muchos soles sobre su enojo. Y como se pusieron muchos soles sobre su enojo, vemos que el enojo lo visitó y se quedó en su corazón para vivir. Y la continuidad del enojo generó en él y en todo, en cualquiera, resentimiento y amargura. Y por ese resentimiento y por esa amargura contamina y mete sangre en las manos de su hijo. Así dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, miren, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, permitiendo que brote una raíz de amargura y que por ella muchos sean contaminados. Y los que van a ser contaminados primero son los que viven con nosotros, nuestros hijos, nuestra familia. Tremendo esa actitud de David. Mirá que ninguno deje de alcanzar. ¿Y cuándo dejo de alcanzar la gracia de Dios? Cuando me pasa algo, principalmente, cuando me pasa algo que me duele mucho, y por ahí cuando me pasa algo que golpea sobre el orgullo, golpea sobre la arrogancia del ser humano, golpea sobre la vanagloria del ser humano. Ahí te da más bronca todavía. ¿Quién se cree que es este? ¿Quién se cree que es esta para tocarme a mí? Cuando golpea, ¿no es cierto?, una situación, una ofensa de un hermano que golpea principalmente sobre el orgullo, sobre la vanagloria. Entonces ahí uno toma la decisión de decir, no me vengan con la palabra de Dios, a mí no me venga con la fe. Ahí deja de alcanzar la gracia de Dios y pierde totalmente toda capacidad de poder perdonar. ¿Qué es lo que le pasó a David? El enojo lo visita, le abre la puerta y lo invita a tomar mate y a comer un asado, y este se queda. Y la continuidad comienza a gestar esa raíz de amargura que, si sigue pasando el tiempo, se va a transformar en un árbol. Y si nosotros vivimos para andar contaminando gente y dañando a la gente con las cosas que le transmitimos, no estamos preparados. Porque el secreto y el misterio del Evangelio es ese, el objetivo del Evangelio es ese. Lograr no dañar a nadie y lograr bendecir a todo el mundo. Para el hombre es imposible, solamente para Dios es posible, y las riquezas del Evangelio nos preparan para eso. Pero volvemos a este tema. ¿Cuándo uno, porque me preguntaban los hermanos cómo es, y cuándo uno en la práctica deja de alcanzar la gracia de Dios? Y bueno, cuando viene algo que te golpea y golpea sobre tu persona, sobre tu yo, sobre tu orgullo, y te da tanta bronca que uno se enoja a tal punto que no quiere saber nada con la palabra de Dios. Ayer terminó una reunión hermosa y una hermana vino a hablar conmigo y me hizo un planteo de algo que le dolía y me estaba hablando como si no hubiese estado con nosotros escuchando la palabra de Dios, y es así. Ahí es cuando uno deja de alcanzar la gracia de Dios. Y cuando deja de alcanzar la gracia de Dios, el enojo se transforma en resentimiento, en amargura, y vive como un renegado. ¿Cuántos jóvenes, delincuentes, que dañan a tantas personas, tienen una necesidad tremenda porque hay un resentimiento espantoso en sus corazones? Pero no conocen a Dios. Pero nosotros somos hijos del día, somos hijos de la luz, no somos de las tinieblas.
Volvemos, el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros solamente tenemos que darle lugar al maligno. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y está dando vuelta. El que le dé lugar se lo come. Gloria a Dios. Cuando uno deja de alcanzar la gracia de Dios y dice, no, mira, con esto no me venga. La palabra, mirátela para vos, fíjate vos, a mí con esto no me venga con la palabra de Dios. Listo. Pierde toda capacidad de perdonar y se genera un tremendo desorden en la vida. Genera un tremendo desorden lo que produce esto en la vida. ¿Por qué? Y produce un desorden porque ese resentimiento es la causa del corte total de la relación con el que ofendió. ¿Cuántos hermanos nos están congregando, nos están viniendo quizás por eso? Se pierde el control de las relaciones. Y nosotros no podemos ser ignorantes, tenemos que ser sabios. La palabra relación para nosotros es fundamental. Es fundamental. Porque miremos el buen orden y lo que a Dios le agrada. Y miremos a su esposa preparada. Miremos el ejemplo del Señor, porque dice que perdonemos de la manera que Dios perdonó. Bueno, pues entonces miremoslos a Dios, miremoslo a Dios. Dios creó la vida, el matrimonio, la familia, que es la célula de la sociedad, con un propósito de reinar en perfecta armonía y relación con Dios en la tierra. Ese es el propósito. Reinar en la tierra en perfecta relación y armonía. Así que cuando Dios crea la vida, instituye el matrimonio, la familia y la sociedad, la palabra clave es relación. Porque en la sociedad el propósito de Dios no es que era, el propósito de Dios siempre fue que los hombres, amándose en perfecta relación, se ayudasen unos con otros. Ese es el Evangelio. La clave es la clave de la felicidad. Lo dice la filosofía, no lo dice la Biblia. La filosofía te dice lo que es la felicidad, pero no te enseña a lograrlo. ¿Qué es la felicidad? Una correcta relación con Dios, una correcta relación con uno mismo y una correcta relación con el prójimo. Esa es la felicidad. Ahora, anda a lograrlo. ¿Cómo se hace? Pero justamente acá, la palabra clave es la relación con Dios, la relación conmigo mismo, la relación en sociedad con los demás. Eso es lo clave. Ese es el fundamento. Y el pecado del hombre se revela y desafía la autoridad de Dios. Se genera un desorden tremendo en cuanto al propósito del Señor, porque el pecado hace que corte la relación con Dios, el pecado hace que el hombre se ponga mal y estar mal con uno mismo, se mira al espejo y se odia, y el pecado hizo que los hombres se odiasen entre ellos y que cortasen la relación entre ellos. Entonces, miremos a Dios en su balcón, mirando la escena. Se dio vuelta todo patas para arriba. Ahora hay un ofensor y hay un ofendido. El ofensor es el hombre y el dolido es Dios. El dolido es Dios. Porque se presenta en el huerto del Edén y dice, ¿qué hiciste? ¿A dónde estás? ¿Por qué te escondiste? Hay alguien que ofendió de una manera tremenda, desafiando y rebelándose contra la voluntad y la autoridad de Dios. Por eso es que claramente hay alguien que ofendió y hay alguien que está dolido, hay alguien que ofendió y hay alguien que está ofendido. Y Dios dice, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te escondiste? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a comer del árbol que te dije que no comas? Pero lo más tremendo es que Dios no actuó por su enojo. Miqueas, capítulo 7, verso 18, dice así, escuche, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Tremendo pasaje, tremendo pasaje. Ahí vemos cómo el perdón de Dios olvida. Y esa es la justicia. Así que tengan cuidado de dejarse instruir por lo que le muestra la televisión, porque seguro está bajo el control del maligno y le va a enseñar al revés de lo que Dios quiere. Así que Dios está enojado, pero no actuó por su enojo como lo hizo David. Acá vemos, ¿qué Dios como tú, que perdona el pecado y se olvida? Ahora bien, así que Dios está enojado, pero toma la decisión de perdonar en contra del enojo que siente. O sea que no actúa por el enojo que siente, sino que toma la decisión de perdonar. ¿Qué busca? Por eso que perdonar de la manera que Dios perdonó. Nos enseña que perdonemos de la manera que Dios perdonó. ¿Y cómo podemos perdonar como perdona Dios? Teniendo la vida de Cristo. ¿Cuántos tienen la vida de Cristo? Bueno, entonces estamos mostrando cómo es el perdón de Dios. El perdón de Dios no es un sentimiento. El perdón de Dios es una decisión basada en la sabiduría de Dios que está buscando a ver cómo hago para retomar la relación y la comunión otra vez. Tengo que hacer algo. No puedo actuar por el enojo. Tomo la decisión de perdonar porque sé, tengo sabiduría e inteligencia que la única manera de retomar la comunión. Entonces toma la decisión de perdonar en contra de lo que siente. No actúa por el enojo. Actúa por una decisión fundamentada en su sabiduría. Porque busca la manera de restaurar la relación, porque la palabra de Dios dice, en cuanto dependa de ustedes, tratan de estar en paz con todos. Hagan el bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Ese es el orden de Dios, esa es la voluntad de Dios. Así que aquí el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Ahora entendemos un poco más, porque cuando alguien me ofende, yo me enojo y me dice, perdonalo. ¿Qué perdonalo qué? No lo voy a perdonar. ¿Por qué? Y porque no lo siento, y seguro. Eso en cuanto al perdón humano, que no sirve igual porque no olvida, pero miremos el perdón de Dios. Él también está enojado, y más ofendido que cualquiera de nosotros, porque Él es Dios. Nosotros nos ofendemos porque nos ofendieron, pero no nos ofendemos cuando ofendemos. Dios no ofende, a Él lo ofendieron. Por eso que es peor. Gloria a Dios. Así que, si Dios quiere, y nosotros queremos lo que Dios quiere, perdonar de la manera que Dios nos perdonó en Cristo, tenemos que saber que perdonar es una decisión basada en la sabiduría de Dios, y que va a ir en contra de lo que sentimos. Pero hay algo que buscamos, que es que no se corte la relación, que no se corte la comunión. Gloria a Dios. Perdonar así es justamente no dejar de alcanzar la gracia de Dios. El que perdona de esta manera no dejó de alcanzar la gracia de Dios. Lo que le pasó golpeó su vida, golpeó su yo, golpeó su orgullo, golpeó lo que más le duele, pero se mantuvo firme, estable en la fe, sin moverse, y toma la decisión de perdonar, fundamentado en la sabiduría de Dios. Porque esa palabra dice ahí en Apocalipsis, y la esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se lista de lino limpio, fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Yo quiero estar ahí. Y alguien que me ofendió, y si yo no lo perdono, no me va a hacer perder de estar ahí. Por eso que el perdón no es un sentimiento, el perdón acá es una decisión fundamentada en la sabiduría de Dios. Perdonar así es no dejar de alcanzar la gracia de Dios. En la manera más práctica, en estas últimas reuniones, Dios nos está hablando de una manera muy práctica, que en realidad es lo que más nos sirve ahora a nosotros en este tiempo.
Así que el perdón decíamos que es una decisión que se toma en contra de lo que uno siente y no hace uno lo que el otro merece, sino que uno hace lo que el otro necesita. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Siempre que nosotros actuemos conforme a lo que pensamos que el otro se merece, no estamos preparados. Somos seres humanos naturales comunes del montón. Pero cuando nosotros no miramos lo que el otro se merece, sino que miramos lo que el otro necesita, ya estamos yendo por un camino opuesto que va a la mitad más uno. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Pero el camino que lleva a la vida es opuesto, ni siquiera es paralelo, va al revés, va para otro lado. Gloria a Dios. Esta forma de perdón es la que olvida. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida? Perdona y olvida. Ahora, es tremendo porque si yo ofendí y me perdonan de esa manera, qué bien me va a hacer a mí ese perdón. Y cuando yo recibo ese perdón, me hace tan bien que miro al que me perdonó y veo que restauró su relación conmigo y produzco acción de gracias que hace sentir bien al que perdonó. Por eso se titula esta palabra, el perdón doblemente bendito, porque bendice al que lo recibe y bendice al que lo da. Es como la lluvia. Cuando llueve el granjero dice, gracias, estoy alegre porque llovió, bendita sea tu mano, porque tú llamas a las nubes y derramas la lluvia sobre la tierra para bendición del hombre que labra la tierra. Así que la lluvia produce bendición para el que la recibe y también para el que la da, porque produce acción de gracia en el que la recibe, queda sorprendido de la respuesta de Dios. Señor, mira, acabo de sembrar y yo sé que tú llamas a los relámpagos y comparecen delante de ti, yo sé que tienes el control de todas las cosas y yo espero tu bendición, que es la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que yo tenga una buena cosecha. De esto depende el orden y la economía de mi casa, y cuando llueve la lluvia, ¿no es cierto?, produce una bendición tremenda al que la recibe y también al que la da. Gloria a Dios, doblemente bendito. Ahora, qué gloriosa experiencia, ¿no? Qué gloriosa experiencia. Yo grabé un cortito para los estados de WhatsApp y para Instagram que justamente habla de esto. Perdonar a la manera de Dios es imposible, pero perdonar a la manera de Dios es posible para los que creyeron. Porque en realidad es así. Esta forma de perdón no es para cualquiera. Esta forma de perdón es para cualquiera que creyó, que se mantiene firme, estable en la fe. Entonces, cuando perdona, contrariamente a lo que pasa en el mundo dice no olvidar, y aquellos que se jactan, que dicen yo no me olvido, como si fuera algo glorioso, como si fuera un acto de justicia, cuando en realidad el verdadero acto de justicia es perdonar. Ahora, cuando uno perdona de la manera que Dios perdona, genera un acto de justicia. Esa es la ropa de la esposa. Por eso dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, acciones que produce que un ser humano no las puede producir. El perdón ahí es un acto de justicia. ¿Y la justicia qué produce? La justicia produce paz y gozo. ¿Y el reino de Dios qué es? Y el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni coche nuevo, ni casa de 5 pisos. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Justicia es lo que se hace. Paz y gozo es la resultante de una acción que uno hace. Eso es el reino de Dios. Romanos capítulo 14, verso 17. Esto no es un versito mío, es la palabra de Dios.
El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el verdadero acto de justicia. Gloria a Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, toda esa reacción en cadena que produce. Y termina diciendo, descubramos en Cristo y por medio de la fe la tremenda capacidad que tenemos de perdonar a la manera de Dios. Y van a tener una experiencia tremenda. Tremenda porque es muchas veces bendito. Porque te hace lucir vestido delante de Dios y no desnudo. Justamente, el que no perdona está desnudo. Y puede tener 1500 argumentos, pero no para con Dios. El que perdona muestra que está vestido de acciones justas, no está desnudo. No es solamente esta acción de justicia la que nos viste, son muchas otras, pero estamos hablando de esta ahora, no nos salgamos del tema. No nos volvamos del tema que nos ocupa. Son muchas las acciones de justicia. Este es un ejemplo. Son muchas las injusticias en este mundo. El no olvidar es un ejemplo. De otros tantos iguales o peores que gobiernan los pensamientos y los corazones de las personas y que justamente desagradan a Dios. Y nosotros sabemos, porque Dios ya nos habló, que vamos rumbo hacia la ciudad celestial y queremos tener el derecho de entrar. Yo quiero tener el derecho de entrar por las puertas de la ciudad. Pero como soy un soldado de Cristo, y ya fui soldado antes y estoy preparado y sé lo que es, tengo una misión. Y cuando un soldado es bueno y tiene una misión, no le importa nada. Lo único que le importa es cumplir la misión que su jefe le encomendó. Y mi misión es hacer entrar a la iglesia hacia las puertas de la ciudad celestial. Y como corresponde a un verdadero soldado del Señor, los hermanos tienen que entrar primero y después que nos verifiquen a nosotros si tenemos derecho de entrar y entramos último. Esa es la gloria. No de yo entrar primero y ver si alguno de ustedes entra. No, que ustedes entren primero, yo me quedo tranquilo y después quiero que el Señor me diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no me preocupé por lo que la hermana profeta me dijo, porque sé que tengo los instrumentos necesarios para que ustedes estén preparados. Y hoy salió a luz algo de esos instrumentos de justicia para que estemos preparados. El que perdona a la manera de Dios se olvida. ¿Por qué? Porque el perdonado se da cuenta que lo perdonaste y siente tanta alegría que restaura la comunión contigo y restaura la comunión contigo de una manera que te vas a olvidar. De una manera que te vas a olvidar. Porque no se trata de un arreglo humano, sino que ahí está metiendo Dios la mano y respaldando una acción de obediencia, de fe que nosotros hacemos. Entonces produce un milagro en el ofensor y cambia tremendamente el sentimiento para aquel con el que perdonó, haciendo que el que perdonó se dé cuenta que lo bendijo el haberlo hecho. Porque el reino de Dios es justicia y esto es un acto de justicia y la resultante es paz y gozo, pero no para que el perdonó que se queda como que repartió y se quedó sin nada. No, el que perdonó se siente lleno. El que perdonó también se siente lleno porque Dios también extiende su mano sobrenatural y te hace sentir esta gloriosa experiencia. Amén. Así que, mis amados hermanos, qué peligro tener rencores guardados, ¿no? Qué peligro. Qué peligro tener rencores guardados. Qué bueno. Qué bueno es no tener nada de eso en el corazón. Pienso que, dice la palabra de Dios, a donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
Y muchas veces en la iglesia se pensaba que el Espíritu de Dios está dando vuelta por acá en la iglesia y que se siente libertad. No, el Espíritu de Dios está en mi corazón y la libertad está ahí. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por eso que sentimos libertad en saber que el Señor nos ha dado todas las herramientas para que hagamos el trabajo. Pero recuerden que también mucho depende de la actitud del pueblo con la palabra. A los hebreos no les aprovechó el oír la palabra de Dios, no les sirvió, porque no iba acompañada de fe en los que la oían. Ese es el secreto. No pudieron sacar provecho de la palabra de Dios porque no iba acompañado de fe, así dice en la carta a los Hebreos, capítulo 3 y 4, para que nosotros tengamos el ejemplo, que podemos sacar todo el provecho que nosotros queremos de la palabra de Dios cuando la acompañamos con fe. Así que acá podemos estar llenos de defectos humanamente, podemos estar algunos sumergidos en un montón de cosas y problemas que todavía no puede resolver, pero que nadie te diga, tenés que cambiar. Y si alguien te dice tenés que cambiar, decirle no puedo, yo no puedo cambiar, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Damos un aplauso fuerte al Señor y nos ponemos de pie.